Hola a todos, yo soy Valentina Rueda y hoy vamos a hablar sobre las teorías básicas de la administración. Para esto vamos a dividir nuestro video en 3 segmentos. En el primero vamos a hablar sobre la evolución histórica del pensamiento administrativo. En el segundo vamos a hablar sobre las evoluciones científicas y tecnológicas que se dieron en la primera y en la segunda revolución industrial. Y en la tercera vamos a entrar en materia y vamos a comprender de qué nos hablan las teorías básicas de la administración. Para esto nos vamos a devolver rápidamente en el tiempo y nos vamos a situar en la prehistoria. Desde aquí vemos la necesidad que tienen las personas de comenzar a organizarse en pequeños grupos de asociación. Y además, también es aquí en donde se comienzan a dar los primeros acuerdos comerciales. Ya en el 3500 a.C. comenzamos a ver la importancia que tienen las organizaciones pequeñas, es decir, organizaciones encargadas de la agricultura, de la ganadería, del ámbito artesanal y todo esto. Y vemos la influencia de 4 grandes culturas: la egipcia, la romana, la hebrea y la china. Bueno, entonces en este orden de ideas vemos que realmente el legado de los egipcios se basó mucho en la organización, en la planeación, en el control, mientras que los griegos tomaron un poco más ese método científico del trabajo, del tiempo. Entonces, por otro lado están también los romanos, los hebreos y los chinos, que identificaron la necesidad de estar regidos bajo un sistema de normas, bajo una legislación, en donde hubieran valores, en donde hubiera una jerarquía, una organización de actividades, una especialización del sistema. Y es por eso que se dice que fueron estas culturas las que realmente dejaron un legado un poco más allá para la administración, para poder como entender de dónde surgen esas primeras, por así decirlo, bases del pensamiento administrativo. Ya en el 476 después de Cristo y con la caída de Roma, comenzamos a pensar la organización de una forma distinta. Comenzamos a hablar de una organización eclesial, de una organización militar. Es decir, que hay una descentralización del poder y la unidad de cambio, digamos, que manda. Ya la autoridad no se hereda, sino se delega. Y es por eso que comenzamos a hablar de una jerarquía un poco simple, de nobles, iglesia, campesinos, burgueses. En la Edad Moderna, en 1492, digamos que la ciencia y la colonización jugaron papeles fundamentales para esa transformación del pensamiento administrativo. Digamos que esos descubrimientos geográficos fueron claves para el surgimiento del Renacimiento, de la Ilustración, del Barroco, y además es en esos años en donde comienza a haber una transformación del poder nuevamente. Si antes el poder estaba descentralizado, aquí comienza a estar centralizado otra vez, y digamos que el método científico comienza a cobrar una relevancia importante. Teorías como la de Adam Smith comienzan como a regir ese sistema de mercado, de economía. Entonces se comienza a darle importancia como hacia adiestramiento y a esa selección del personal. Ya las personas, en vez de hacer muchas tareas a la vez, se especializaban en una cosa en específico para así aumentar la producción, llevar como ese flujo de trabajo, como aumentar la productividad, aumentar las ganancias. Solo importa el trabajo, no importa la persona. Usted hágame esto, y luego lo juntamos todo y ya. Ya no una persona se encarga de todo, sino cada persona tiene como su riel y no se puede ir de ahí. Y es con esos principios con los que le damos la bienvenida a los 1750, a la edad contemporánea. Es aquí en donde se le da un gran énfasis a la planeación, al uso de normas, a la investigación, a las tecnologías, a la eficiencia de la industria, a la eficiencia del personal. Y es por eso que vamos a profundizar sobre 2 grandes hitos en la historia mundial: la primera y la segunda revolución industrial. A grandes rasgos, los principales como legados de la primera revolución industrial fueron el vapor, el carbón y el hierro. Y digamos que fue con la implementación de estos 3 elementos la forma en que se comenzaron a dar las primeras transformaciones científicas y tecnológicas. La ciencia comienza a actuar en pro de la productividad del empleado, y es así como surgen el motor atmosférico, la máquina de vapor, la máquina de hilado, los primeros barcos de vapor y locomotora, el telégrafo y demás. Entonces digamos que estas modernas máquinas se vuelven propiedad del capitalista, y esto da pie para el surgimiento de una clase obrera y del proletariado. Además, digamos que es en estos años en donde se da la creación del Banco de Inglaterra en 1694, y esto permite el crecimiento del ahorro y el capital con bajas tasas de interés, del 3% en 1757. Además, digamos que los tipos de organizaciones comienzan a cambiar. Se pasan de talleres artesanales a grandes fábricas de producción, y esos talleres artesanales se reducen a su máxima expresión. Comienzan a surgir nuevos tipos de producción, entonces se da la explotación del carbón, comienzan a haber reformas en la agricultura, se sustituyen los cultivos dispersos por concentraciones cerradas y ordenadas, y se da una mecanización del proceso productivo.
Por el otro lado, los legados de la segunda revolución industrial se basaron en el acero, el petróleo y la electricidad. Estos tres elementos se convirtieron en las nuevas fuentes de energía, es decir, que se reemplaza el motor de vapor por los derivados del petróleo. El acero reemplaza al hierro y las organizaciones comienzan a transformarse también. Se da paso a la creación de nuevas industrias en diferentes sectores, principalmente en siderometalurgia, en química y en transportes. La química genera mayor eficiencia en las agriculturas gracias a los nuevos abonos y control de plagas. Los medios de comunicación comienzan a transformarse en su totalidad, la prensa escrita comienza a tomar un papel importante, al igual que en la radio. Y es aquí, digamos, en donde ya podemos comenzar a hablar de los tipos de producción y de la influencia que tuvieron las diferentes corrientes de pensamiento administrativo. Entonces vamos a hablar básicamente de dos teorías básicas de la administración, la teoría clásica y la teoría de la administración científica. Bueno, entonces en la teoría de la administración científica vemos que Frederick Taylor propone una alternativa a la administración para lograr la mayor productividad mejorando la armonía entre patronos y empleados. Su teoría se divide principalmente en 4 principios. Entonces el primero se llama desarrollo de la ciencia del trabajo. Digamos que este principio lo que busca principalmente es aumentar la productividad de la empresa utilizando diferentes mecanismos y herramientas que permitan medir la efectividad del empleado. El segundo principio básicamente nos habla de una selección científica, de un entrenamiento y de una formación que debe tener el empleado. Entonces digamos que por ejemplo la observación, los métodos de medición sistemática comienzan a jugar un papel determinante en este principio. Todo esto es en pro de aumentar la productividad y el rendimiento del empleado dentro de la misma empresa. Lo que nos lleva al tercer principio, en donde se nos habla sobre una colaboración cordial e íntima que debe existir entre los empleados, es decir, entre los dirigentes y los obreros. Y finalmente el cuarto principio nos habla sobre una división del trabajo en donde todos tienen la misma responsabilidad, es decir, responsabilidad casi por igual. Por el otro lado tenemos la teoría clásica y su mayor exponente es Henry Fayol. Él propone una teoría de carácter formal, en donde se ordena el conocimiento, y normativo, que indica el deber ser. Su obra más reconocida es La Administración Industrial y General, de 1919, y él dice que toda la organización tiene que estar regida bajo un sistema básico. Entonces, en el primero están las operaciones de la empresa, en el segundo están los elementos de la administración, en el tercero los principios de la administración y en el cuarto los procedimientos de la administración. También él nos dice que en todas las organizaciones se deben cumplir ciertas operaciones y deben haber ciertas funciones básicas. Entre estas, las funciones administrativas, las funciones técnicas, las funciones comerciales, las financieras, las contables y las de seguridad. Que todo esto tiene como fin prever, organizar, comandar, coordinar y controlar. Entonces así decimos que la previsión o la planeación tienen como propósito prever, que la organización tiene como propósito tener como cierto control de los recursos para así poderlos emplearlos en la empresa. Asimismo, la dirección más o menos se trata de hacerlo funcionar todo. La coordinación se trata de enlazar, unir y armonizar todos esos elementos para que haya un equilibrio dentro de la organización. Y el control consiste en comprobar que lo que se esté haciendo de manera correcta y de que lo que se quiere hacer se haga de una manera efectiva. Y es básicamente esto lo que nos hace diferenciar la teoría clásica de la teoría administrativa científica. Y es así como llegamos a los principios generales de la administración. Entre estos están: Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video, que toda la información les haya servido para determinar cuáles son las teorías básicas de la administración y así poder entender un poquito más de dónde viene todo este pensamiento administrativo y cómo ha sido su evolución. Nos vemos en el próximo video.